Bienvenidos a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Escuela de Gobierno es la unidad especializada en la formación de posgrado y educación continua para servidores públicos, así como investigadores y analistas políticos. Nuestros programas académicos son doctorado, maestrías, programas de especialización, cursos de capacitación, capacitación y desarrollo a medida para entidades públicas. Todos nuestros programas académicos brindan conocimientos teóricos, herramientas y metodologías que buscan contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo del país, de la mano de especialistas, directivos y referentes de las principales instituciones públicas del país. Bajo la metodología PUC, buscamos formar agentes de cambio que puedan generar valor público a la sociedad. Te invitamos a ver nuestras próximas convocatorias en el siguiente link. Vive la experiencia PUC. ¿Buscas especializarte en el sector público? ¿Buscas una propuesta académica que te brinde especialización en temas como salud, educación, planeamiento? A través de nuestros programas de especialización con 128 horas académicas, lograrás desarrollar a profundidad conceptos y habilidades en temas particulares como políticas de salud, políticas educativas regionales y locales, planeamiento estratégico, entre otros temas. Con la metodología y el respaldo de la exigencia PUC, lograrás comprender los conceptos teóricos, herramientas y metodologías que contribuyan a tu desarrollo profesional con una mirada estratégica, innovadora y orientada a resolver los principales problemas públicos. Y con ello lograr una efectiva gestión en la institución donde laboras. De la mano de los principales docentes especialistas en el sector con cargos directivos en las principales entidades del Estado, te brindarán una guía y asesoría constante. Asimismo, participarás de charlas magistrales con ponentes nacionales e internacionales con amplia experiencia en el sector público. Nuestra plataforma de estudio Paideia y el uso del Zoom serán los soportes tecnológicos que te acompañarán a lo largo de todos tus estudios, donde podrás revisar tus materiales, recursos, grabaciones de clase y evaluaciones. Por último, la Escuela de Gobierno PUC reconoce a nuestros alumnos que sobresalen en sus estudios, otorgando un reconocimiento al mérito académico y exposición en nuestras plataformas digitales. Sé parte de la Escuela de Gobierno PUC. Estudia nuestros programas de especialización. Muy buenas tardes, estimados participantes. Agradecemos su gentil participación al conversatorio Análisis de Impacto Regulatorio, Avances y Perspectivas de los Organismos Reguladores. Desde la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC brindamos estos espacios de diálogo y pensamiento crítico enfocado a los servidores públicos. Y este conversatorio tiene el objetivo de dialogar y reflexionar sobre los avances y perspectivas en la implementación de instrumentos de mejora regulatoria en el Perú, principalmente por parte de los organismos regulatorios. Como parte de este espacio de diálogo, por favor, les pedimos que todas sus consultas, sus preguntas o dudas lo puedan dejar en la sección Preguntas y Respuestas, que es el botón en la parte posterior de este Zoom. Para comenzar, tenemos a los panelistas invitados, al docente Eber Kuzma, coordinador académico del programa de especialización en gestión pública de la Escuela de Gobierno PUC, abogado y egresado del doctorado en Derecho de la PUC, con estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha de España y CAEN, ha ocupado cargos de secretario de gestión pública de la PCM, miembro del Consejo Directivo de Servir, jefe del Registro Nacional de Proveedores de la OCE, entre otros. Actualmente es asesor y director de adquisiciones para infraestructuras en la Autoridad Nacional de Infraestructura. También contamos con la presencia del docente Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS, magíster en Economía por la Universidad de Chile. Actualmente es doctorando en Economía por la PUC. Tiene más de 20 años en la administración pública, donde ha ocupado diversos cargos en instituciones como CONACEP, OCITEL, OCITRAN y consultor en diversos organismos internacionales. En la SUNAS ha sido miembro del Consejo Directivo. En el 2017, asesor de la Gerencia General y director de la Dirección de Políticas y Normas. Asimismo, contamos con la presencia de Cristian González, PhD en Economía, asesor de Presidencia Ejecutiva de SUNAS, exdirector de Políticas y Normas de SUNAS, ha sido director nacional de seguimiento y evaluación de ese plan, asesor económico de la Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones del Viceministerio de Comunicaciones, así como director de Estudios y Derechos Económicos Pesqueros y Acuícolas de Produce y coordinador de investigaciones económicas en OCITEL.
Para este evento tenemos como moderadora a la señorita Patricia Correa, educadora, especialista en gestión pública, que se ha desempeñado como asesora del Consejo Nacional de Educación por más de 8 años, es jefa de la Oficina de Coordinación Regional de Minedu, consultora en diferentes organismos del Estado y organismos internacionales como la Oficina de UNESCO en el Perú. Profesora Patricia Correa, le doy el pase. Muchas gracias, Magali. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde y agradecer también a nuestros panelistas, a docentes de la Pontificia Universidad Católica por compartir sus reflexiones que, dado que el tema que se plantean tiene que ver con organismos reguladores, por supuesto que ellos son especialistas en el tema. Y es que en el Perú, más de 2 décadas, necesitamos evidenciar cuáles son esos avances en materia de regulación, y ese debate además nos lleva a identificar cuáles son aquellas dificultades, avances y cuáles son las perspectivas que tenemos hacia adelante como país en materia regulatoria. Desde la PUC nos interesa promover este debate, sobre todo pensando en que la mejora de los servicios públicos vinculados a los ciudadanos tiene un peso importante en estos organismos reguladores y para ello, por supuesto, queremos plantearle algunas preguntas a nuestros panelistas para que nos den luces, en principio, de en qué situación nos encontramos actualmente, para luego también identificar los avances, los desafíos y las perspectivas. Muy bien, entonces quisiéramos empezar con el profesor Eber Kuzma, quien desde su experiencia, por supuesto, en materia reguladora, nos gustaría que nos plantee cuáles son sus impresiones sobre los avances en nuestro país en mejora regulatoria. Profesor Kuzma, ¿cuál es ese balance desde su punto de vista? Muchas gracias, profesora Patricia, en principio por su intermedio, también a mis colegas Mauro y Cristian, digamos, por esta tarde-noche que vamos a disertar sobre un tema tan importante para el país. A ver, la pregunta, digamos, general que me plantea, profesora, yo creo que en materia regulatoria, el Estado peruano viene realizando avances muy significativos, ¿sí? Especialmente en este último tramo de estos últimos 7, 8 años, creo que el Poder Ejecutivo tomó esa determinación de empezar esa ruta de consolidar esta política de Estado digamos, regulatorio. Pero si nos remontamos a mirar qué ha hecho el Perú en materia regulatoria, creo que no debiéramos solamente limitarlo a los grandes avances que hoy nos concita para hablar sobre los reguladores. El tema es que muchas veces hemos estado viendo la mejora regulatoria, pero solamente desde una óptica de lo que viene haciendo el Poder Ejecutivo, sin tomar en cuenta, digamos, lo que hacen los reguladores. Pero si ponemos en perspectiva ya la sola creación de los organismos reguladores, yo creo que ya fue una apuesta también por parte del Estado peruano de poner, digamos, ciertos niveles de autonomía para poder tener mejor transparencia, ¿no es cierto?, y autonomía funcional para poder dictar medidas regulatorias en sectores tan complejos que tiene que ver con servicios públicos, ¿verdad?, que afectan directamente los derechos fundamentales de las personas. Entonces, vemos que también se han creado otras instancias, por ejemplo, si lo quiero redondear, ¿sí?, para ver cómo vamos en mejora regulatoria. La sola creación, por ejemplo, de Indecopi, que hace controles ex post en cuanto a, digamos, a barreras burocráticas, también lo podríamos mirar como parte de la mejora regulatoria. El rol que hace, por ejemplo, el INEI, también lo podríamos mirar como parte también de la mejora regulatoria, porque ahí se gestiona la data, la información, ¿verdad?, que nos podría dar esa evidencia necesaria para el proceso de toma de decisiones. Inclusive, también dando ese alineamiento, podríamos tomar el rol que hace ese plan, también para ver de qué manera contribuye con el seguimiento a la implementación, en este caso, de aquellas políticas que requieren de regulaciones para resolver problemas públicos. Y luego ya, digamos, podríamos empezar a mirar qué ha venido haciendo el Poder Ejecutivo en general en esta línea de mejora regulatoria. Yo creo que podríamos remontarnos específicamente al año 2016, cuando se aprueba el decreto legislativo 1310, en la cual se aprueba el análisis de calidad regulatoria. Es decir, con este decreto legislativo lo que se plantea es un marco normativo que establece ya obligaciones de hacer revisiones ex ante
y también plantea revisiones ex post, pero hace las revisiones ex ante para toda aquella norma que plantea la creación de procedimientos administrativos. Es decir, ya empieza a existir una preocupación en el Estado peruano por la competitividad y la productividad. Tan importante y es la esencia de los estados tratar de generar intervenciones que resuelvan aquellas situaciones problemáticas que afectan los derechos fundamentales, es importante también mirar este otro plano. Para poder traducir en intervención pública necesitamos recursos y esos recursos se generan teniendo reglas claras, generando confianza en los mercados, promoviendo en este caso la atracción de las inversiones tan escasas en América Latina. Entonces, en esa línea, lo que se plantea, en este caso dentro del 2016, de qué manera también genero condiciones para que, sin dejar de cautelar, digamos, esos derechos fundamentales, hay que aplicar ciertos criterios de proporcionalidad, de necesidad, de razonabilidad para poder imponer cargas administrativas, para que sean las necesarias, ¿sí? Para no afectar esa competitividad y productividad que es necesario, insisto, para poder generar mejores recursos o mayores recursos para poder traducir en inversión pública. Entonces, yo creo que por allí hemos tenido esta buena, digamos, performance al momento de haber planteado este decreto legislativo 1310. Luego ya se aprobó en el 2017 su reglamento con decreto supremo 075-2017. Luego fue materia de modificación este marco normativo, pero todo iba en torno al análisis de calidad regulatoria, puesto el ojo en los procedimientos administrativos, es decir, la preocupación eran las cargas administrativas. En este primer tramo creo que hubo una buena experiencia, ¿sí? Se hizo el análisis ex post, es decir, se hizo una evaluación de todos los procedimientos administrativos aprobados por las instancias que tienen potestad regulatoria en el Poder Ejecutivo. Producto de ese ejercicio se eliminaron muchos procedimientos administrativos, por ejemplo, que no tenían una base legal. A veces las entidades creaban estos procedimientos administrativos, entre comillas, para obtener, digamos, ciertos ingresos, pero que no tenían nada que ver con la necesidad de cautelar los derechos fundamentales de las personas. Entonces, Eder, es importante lo que estás señalando, porque parte de este marco implica que se eliminan procedimientos que solo tenían, aunque no tenían base legal, pero que no necesariamente favorecían al ciudadano. ¿Hay exacto. algún ejemplo que pueda señalar? A ver, como parte de los ejemplos que podríamos plantear, requisitos que se eliminaron, uno simple, por ejemplo, ya que ustedes puedan mirar, que la exigencia, por ejemplo, del DNI. O sea, si todo ya está, por ejemplo, informatizado. Y hay ya, digamos, reformas que se han dado en sectores claves, por ejemplo, como es en el caso de trabajo, se dio también en el caso de transportes, digamos, yendo a una revisión, incluso se hizo revisiones también de procedimientos que tienen que ver con registros públicos. Por ejemplo, allí, digamos, tuvimos ciertos inconvenientes, pero se han ido, en todo caso, eliminando procedimientos, requisitos inclusive, entonces con la lógica de tener en el Estado solamente aquello que es necesario. Pero no nos quedamos solamente en el tema de los procedimientos administrativos, porque es lo que, digamos, tiene que ver mucho con la simplificación administrativa, sino que nos dimos cuenta que además las regulaciones en general, Patricia, afectan también, por ejemplo, la competitividad del país. Porque en países como los nuestros, donde todavía no tenemos una cultura regulatoria y sobre todo no tenemos pensado esa lógica de innovación, siempre los problemas los procuramos en salud, en educación, en minería, en materia ambiental, los queremos resolver desde la regulación. ¿Sí? Y de pronto nos damos cuenta que todas estas instancias que tienen potestad regulatoria terminan, en este caso, aprobando regulaciones que finalmente no tienen ninguna lógica, digamos, o no está orientado a resolver un problema público. Entonces, muchas veces se actúa, y podemos ver, este es un problema, digamos, a nivel mundial y muy marcado en América Latina, es que actuamos en función a coyuntura. Actuamos en función, digamos, a lo que sube a la agenda pública, que no necesariamente se condice con los verdaderos problemas y las brechas que tiene que cerrar un Estado democrático. Entonces, en el año 2021 se dio un paso importante porque se aprobó el Decreto Supremo 063-2021 PCM, que aprueba el reglamento que desarrolla el marco institucional que rige el proceso de mejora regulatoria
y además establece los lineamientos generales para la aplicación del famoso análisis de impacto regulatorio, el AIR, que ahora todos hablan. Entonces yo creo que ya fue un avance. No solamente nos quedamos en los procedimientos administrativos, sino dijimos, para todas aquellas normas que establecen, generan una variación de costos y que además esto tiene un impacto o limita los derechos fundamentales de las personas, hay que hacer un control. Ok. Entonces, sí. No, no, dale, porque me interesa un poco ahora identificar también los avances. Ya nos estás adelantando muchos de los avances de este marco, pero continúa para cerrar esa Una parte. idea fuerza ahí. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Se empieza a mirar al proceso regulatorio desde una lógica estratégica. Ujú. No pienses primero en la regulación, sino que empieza a enfocarte cuál es ese problema, esa brecha que quieres resolver y empieza a pensar en varias alternativas y si es que la regulación es, digamos, la última ratio y te genera mejores beneficios, opta por la regulación. Pero no tomes decisiones si no tienes evidencia, ¿sí? La evidencia tiene que ser la piedra angular que permite, en este caso, tomar decisiones, pero además darle sostenibilidad en el tiempo. Por eso no es común, perdón, ver en el Perú que cada vez que cambian de ministros, viene o autoridades, viene una nueva gestión y quiere inventar la pólvora. Y a veces los cambios sí son necesarios porque la regulación que hizo la gestión anterior era en función a coyuntura y no había ningún dato que la respalde. Entonces eso genera un gran problema si nosotros lo ponemos en perspectiva país, porque las instancias que tienen potestad regulatoria establecen mandatos, ¿no es cierto? Pero eso se tiene que implementar. ¿Cómo se traduce una regulación? En bienes y servicios. Y todo el territorio tiene que alinearse a cumplir un marco normativo cuando a las finales no nos lleva a resolver nada. Ahora, me quedo, y nos quedamos ahí para luego continuar, pero en bienes y servicios, además, a los ciudadanos que están en distintos territorios. Y esa mirada que planteas es un desafío importante también. Yo creo, yo rescato ahí dos palabras claves que has señalado además en la lógica de, en perspectiva de mirar autonomía y transparencia, que permitan a la vez tener organismos regulatorios, políticas regulatorias que respondan también a la percepción, digamos, o de los ciudadanos, que en principio a veces aparece como algo, digamos, fuera, ¿no? No se ve claramente, pero me gusta esta idea, Heber, que lo pones tú allí, vinculado también a esta propuesta de a la vez generar evidencia, y realmente no estamos hablando de dos cosas distintas. Podemos lograr un buen servicio regulatorio, un buen impacto, y por eso ahora nos vamos con la pregunta a nuestro segundo panelista, ¿no? Y en este caso es el profesor Mauro Gutiérrez. Mauro, desde tu experiencia, y ya lo ha adelantado el profesor Eber, eh, en tu experiencia en los organismos reguladores, por supuesto, ¿cómo ves tú este panorama general sobre los avances en la implementación del análisis de impacto regulatorio por parte de los organismos reguladores, ¿no? Y si pones ejemplos, muchísimo mejor. Dice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos y todas que nos escuchan. Eh, Creo que antes de responder a esa pregunta, ¿no? Es importante entender que la lógica del análisis de impacto regulatorio en realidad es la aplicación de una lógica general de poder tomar decisiones sobre la base de evidencia, ¿no? En realidad, cualquier evaluación que uno desarrolle, ya sea desde un proyecto de inversión pública o el desarrollo de una política pública, parte de una identificación de un problema. Y sobre el problema se analizan cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Y sobre la base de ellos se identifican cuáles son las formas de poder eh, encontrar las soluciones, ¿no? Entonces, el análisis de impacto el AIR que se desarrolla básicamente hace eso, en una identificación de un problema a un determinado nivel, ¿no? Ya sea un problema regulatorio o de cualquier entidad que realice su evaluación en el marco de sus competencias, y hace ese análisis, ¿no? Y ahí esto creo que es muy importante en términos de responder muchas de las preguntas que nosotros desarrollamos, ¿no? Los reguladores en estos 30 años de desarrollo institucional, una de las cosas que mucho se habla es de su capacidad técnica y su naturaleza autónoma. Pero la autonomía no es que sea per se un objetivo como tal, sino que en la lógica de entender cuál debe ser un diseño más adecuado para responder a
la regulación de servicios públicos, que en muchos casos la regulación internacional nos ha mostrado que fácilmente puede ser politizada o que no lanza señales adecuadas en la inversión, la autonomía aparece como un elemento, como un bien que tiene que ser protegido, ¿no? Entonces, aparece como una respuesta en términos de un diseño que permite o debe permitir al regulador tomar decisiones en ese sentido. Creo que ahí parte, y por eso un poco la experiencia quizás más avanzada de los reguladores en materia de análisis de impacto regulatorio, ¿no? Entre las entidades del sector público, incluso antes de la adopción de las normas específicas para la aplicación al sector público, ya los reguladores ya venían desarrollando la IR en el desarrollo y la implementación de sus medidas. SUNAS ha sido el último regulador, pero el primero en términos de tener, por ejemplo, un manual desarrollado por la OCDE, en el que justamente nos da las recomendaciones de cómo implementar el análisis de impacto regulatorio. Los reguladores en este tiempo, ¿no? Básicamente todas sus regulaciones han sido desarrolladas formal o informalmente con esta metodología, pero ya ahora en los últimos años siguiendo una aplicación estricta, digamos, de estos manuales. Evidentemente, en el tiempo, este proceso de análisis ha sido un proceso mucho más complejo, ¿no? Creo que esto es complejo en términos de que muchas veces no se cuenta con información o cuando haces una regulación estás en una situación en la que no necesariamente cuentas con datos para poder analizar la situación que vas a desarrollar, lo que conlleva hacer una evaluación de experiencia internacional importante, ¿no? Y para tratar de ver justamente cuáles son las posibles consecuencias de las decisiones que se vayan a tomar. La consecuencia de eso es que las decisiones regulatorias, cada vez que se establece una propuesta normativa, son discutidas, ¿no? De una manera muy profunda, ¿no? En términos se dan los plazos para que haya una participación pública significativa y se incorporan los comentarios sobre la base, se incorporan o no se incorporan, ¿no? Esto creo que es relevante en el marco de las autonomías, pero también evaluando cada una de las respuestas que se plantean. No es una decisión unilateral, sino que son decisiones que están basadas, digamos, en evidencia para poder tomar una posición u otra. Pero también creo que este es otro elemento en el que los reguladores han sido pioneros. No solo hemos empezado a desarrollar análisis de impacto ex ante, ¿no? Sino el análisis ex post, ¿no? Que creo que también presenta sus complejidades importantes. Y ahí también en los últimos años se han podido desarrollar formas de aprendizaje, pero que evidentemente todavía eh, hay mucho por desarrollar, ¿no? Buenísimo. Creo que además estás planteando un elemento adicional ya planteado por el profesor Kuzma, y es que hay información. O sea, en el país tenemos información, evidencia, como para tomar decisiones de mejora permanente. Y creo que ese camino, digamos, de los reguladores nos dejan, digamos, claridad de que tendríamos que avanzar siempre para mejora y no para retrocesos. Y tener menos riesgos a pesar de la situación política que tenemos y donde muchas instituciones se pueden ver afectadas por ello, ¿no? Creo que tú lo mencionas además claramente al resaltar cómo se debe entender el concepto de autonomía también, que debe ser protegido, ¿no? Para garantizar también los propósitos, el propósito de las instancias reguladoras, que además, como lo ha señalado, ya tenemos casi 3 décadas, ¿verdad? Sí, ¿no? Y Y esto es un elemento importante también. Autonomía no significa que no exista alineamiento con la política sectorial, ¿no? Esto creo que es muy importante, pero el reto justamente está en compatibilizar, ¿no? La autonomía de regulador conlleva establecer sobre los grandes lineamientos o el problema público identificado en la política sectorial, como desde el punto de vista del regulador, ¿no? Y con la evidencia del caso y la discusión del caso va a poder afrontar esta situación, pero que conlleva, y este es un tema también relevante cuando hacemos un análisis de impacto regulatorio, es que tienes que rendir cuentas, ¿no? Este creo que es un elemento central, ¿no? El regulador, y por eso creo que la manera en la que todas las entidades tienen que abordar el tema cuando desarrollan sus normativas es que tienen que rendir cuentas de lo que hacen, tanto ex ante como de manera ex post. Al final, la consecuencia de las evaluaciones tienen ese fin, es qué cosa estás buscando hacer. ¿Por qué estás buscando modificar independiente? Si le quito una competencia o le agrego una competencia a una institución para la entrega de un determinado bien público o actividad o alguna restricción que se vaya a establecer, tiene que estar claramente definido por qué se hace. Eso es rendir cuenta. Pero sentado. cuando se implementa, también hay que rendir cuenta. ¿Funcionó o no funcionó? Y si no funcionó, hay que ver qué cosas se tiene que hacer para ver si es que efectivamente se consigue el resultado.
Buenísimo, Mauro. Creo que muy claro además en estos avances que tenemos que se convierten también en desafíos, porque digamos son distintos entes reguladores de distintas naturalezas y por lo tanto territorial y sectorialmente tienen sus propias complejidades. Muy bien, creo que ahora sí también podemos pasar a recibir el análisis al profesor Cristian González. Cristian, desde tu experiencia también en materia regulatoria, por supuesto, ¿tú consideras que hay avances vinculados con el fortalecimiento de la articulación y coordinación entre los organismos reguladores y el ente rector del sector regulado? Queremos subrayar esta pregunta porque aquí también hay un desafío, por supuesto, ¿no? Entre cómo se da esta articulación y coordinación. Cristian. Buenas noches por la invitación. Antes de responder la pregunta puntual que me ha realizado Patricia, también quisiera primero colocar el marco general del análisis de impacto regulatorio como instrumento para la identificación de mejores políticas regulatorias en particular y políticas públicas en general, ¿no? Eh, en principio, el análisis de impacto regulatorio es un mecanismo que de alguna forma establece cómo se debe tomar una decisión, ¿no? Sirve como una herramienta para estructurar la toma de la decisión, ¿no? Para que esta decisión se tome de la mejor forma posible, tomando en cuenta evidencia y también considerando los costos y los beneficios de cada alternativa de solución al problema regulatorio o al problema público, ¿no? Eh, entonces, eh, di- dicho esto, ¿no? Dicho esto, eh, ¿qué es lo que se ha venido implementando ya por parte de los organismos reguladores, ¿no? Los organismos reguladores tradicionalmente han implementado estos mecanismos porque desde su propia ley marco de organismos reguladores, se exigía que hay una participación ciudadana en esa toma de decisiones. Entonces, como parte de ese mecanismo que fue implementado para tomar decisiones conjuntamente con la ciudadanía, se implementaron algunos instrumentos que han sido relevantes, ¿no? Como son las consultas públicas, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, de, la, de, las, de los instrumentos que han sido aprobados recientemente en el marco de la mejora de la calidad regulatoria, yo resaltaría dos elementos que permitirían mejorar esta, yo no llamaría articulación y coordinación, yo llamaría interacción entre regulador y el ente rector, que son la publicación de la agenda temprana y las consultas públicas, ¿no? y, por, am- y, por, y que en el marco de estos instrumentos están obligados a ser implementados por todas las entidades públicas, ya sea el propio ente rector o ya sea el organismo regulador. Y en ese espacio, y ese es el espacio para discutir qué es lo que se puede mejorar en las propuestas que se están proponiendo, ¿no? Y repito, ya sea de una propuesta al organismo regulador, es necesario escuchar los comentarios de, por ejemplo, del ente rector, también de quién está siendo regulado, de las empresas reguladas, y de los ciudadanos que son los usuarios de estos servicios, ¿no? Y viceversa, ¿no? Cuando el ente rector eh, está proponiendo una norma de carácter general para regular el sector, también ese es el mecanismo para identificar algunos elementos que podrían en ambos casos no estar siendo considerados en un primer momento. Entonces, eh, este mecanismo debería permitir identificar algunos beneficios o algunos costos que en una primera instancia no están siendo considerados y que a través de esta interacción por ejemplo, la consulta pública, se puedan tomar en cuenta, ¿no? Pero para ello también exige que este mecanismo sea robusto, ¿no? Y que sea real, ¿no? Que sea real, que exista esa
ese intercambio de información, si se quiere, ¿no? Para mejorar las políticas públicas, ¿no? Porque recordemos que existe una línea muy tenue entre intercambiar información, interactuar con algún tipo de intervención a la acción o a la función reguladora, ¿no? No existe, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, en el año 2002, en España, el ministro de Economía identificó, no queda claro la evidencia, que las tarifas eléctricas eran muy elevadas y estableció un tope para ese incremento de las tarifas eléctricas, ¿no? 2%, y lo cual iba generando algunos problemas en el sector. Y bueno, y como no existía esta independencia necesaria del organismo regulador, trajo alguna problemática, ¿no? Eso, digamos, por ahora Es respecto a la no, pregunta que se hacía. buenísimo, Cristian, porque además creo que pones un elemento interesante. Hemos hablado efectivamente de coordinación y tú has señalado, no, me gusta más la palabra interacción entre el ente regulado y el ente rector. Y creo que eso abre la puerta efectivamente a una relación mucho más abierta, mucho más dinámica. Nos quedamos con ello y creo que el ejemplo que has puesto también desafía a un ejecutivo que debe tener una agenda, por supuesto, ¿no? Y que muchas veces vemos que se carece de ella. Pero bien, el tiempo nos está ganando, yo creo que está planteando ideas muy interesantes. Me gustaría regresar con Heber sobre los desafíos. A ver, hemos hablado de avances, ¿no? Hay ejemplos claros, pero ¿cuáles son los desafíos que enfrenta el Poder Ejecutivo para consolidar la mejora regulatoria en el territorio? Porque habíamos señalado anteriormente que es verdad, es un territorio diverso el país, que tiene probablemente distintas también desde los ciudadanos, expectativas y por lo tanto decisiones que se toman también en términos de impacto, ¿no? Y la percepción sobre los entes, sobre los entes reguladores es distinta también, ¿no? Entonces sí, nos gustaría ya en esta segunda ronda, que es casi la última, ojalá nos quede un poquito para cerrar finalmente con ideas fuertes. ¿Cuáles son estos desafíos que enfrenta el Poder Ejecutivo para consolidar esta mejora regulatoria en el territorio, Heber Kuzma? Gracias. A ver, Patricia, yo creo que los desafíos ya, digamos, ad hoc en materia de los reguladores, seguramente Mauro y Cristian nos los complementarán. Yo quisiera más bien, digamos, centrar en lo que es el Poder Ejecutivo. En principio yo hablé sobre avances porque los desafíos están vinculados con todo lo que se ha generado. En principio, el ACR, el análisis de impacto regulatorio, se han generado una serie de instrumentos que acompañan, digamos, la implementación de estas metodologías, lo decía Cristian, ¿no? Tenemos las consulta pública, las agendas tempranas, ¿no? Y una serie de instrumentos que ha aprobado, en este caso, la presidencia del Consejo de Ministros para llevar adelante esta reforma. Pero yo creo que si hablamos ya de desafíos, yo creo que hay que ir rompiendo estos esquemas porque finalmente la inercia nos gana y nos pasamos la vida haciendo instrumentos. Yo creo que ahorita, si me preguntan, yo siento que los instrumentos están. Lo que hay que entrar es a una suerte como desafío de qué manera empiezo a implementar estos instrumentos y empiezo a probar con los sectores, que son 55 entidades, que son las obligadas a aplicar las metodologías de calidad regulatoria, a preguntar si esos instrumentos que el rector, en este caso, le está otorgando, sirven en este caso para mejorar sus regulaciones. Yo creo que tendremos que entrar ahí a un espacio de valoración de los instrumentos. No vaya a ser que estemos generando instrumentos y se conviertan finalmente en parte de la burocracia y no nos lleve a esa esencia que lo que buscamos es que las regulaciones se orienten, en este caso, a la implementación de una política pública, es decir, a resolver un problema público. Otro desafío, diría, es ya la puesta en el territorio, ¿verdad? No hay regulación que solamente se aplique pues, en el nivel nacional. Yo creo que el desafío es que estas 55 entidades que ejercen potestad regulatoria empiecen a pensar y a mirar que su regulación se implementa en el territorio. En un estado descentralizado como el nuestro, donde se han transferido funciones, muchas de las acciones de cumplimiento regulatorio se dan, en este caso, en los territorios. Entonces, eso nos lleva a un desafío mayor. Es de qué manera, y lo decía ya Mau, ¿no? De qué manera fortalecemos el seguimiento y evaluación de las regulaciones.
O sea, una regulación publicada en el Diario Oficial del Peruano no hace nada, más que mostrar una intención del gobierno. Pero lo que tenemos que comprobar es si es que ese conjunto de regulaciones y de mandatos que se establecen se implementan en el territorio y si es que eso resuelve el problema público. Muchos de nosotros no podemos estar pasando la vida cumpliendo regulaciones que no nos llevan a nada. Entonces yo creo que el seguimiento y evaluación es la única forma que va a permitir generar ese ciclo de mejora continua de las propias regulaciones. Otro desafío, y creo que yo ahí tengo una mirada particular, a mí me parece que el elemento central de la reforma regulatoria lo constituyen aquellas instancias que son las obligadas a implementarlas. Sí, me refiero a las 55 entidades que ejercen potestad regulatoria. Y eso pasa por fortalecer los equipos y por cambiar las lógicas que también tenemos ahora. Ustedes verán los ministerios, los organismos públicos especializados, lo primero que tienen es su dirección de normas y políticas, ¿no es cierto? Porque como que ya estamos programados a que desde el diseño organizacional partimos de que la regulación es la solución a un problema público. Y no necesariamente es así. Habrá que repensar cómo pensamos la estructura dentro de las organizaciones para empezar a incorporar de manera innovadora equipos multidisciplinarios con economía del comportamiento y cómo, digamos, hacemos un arreglo para que sean varias miradas las que van pensando y que la regulación sea la última ratio. Por eso es que en la Ley General de Calidad Regulatoria se puso el principio de subsidiariedad. Y de otro lado, continuar en este caso con el fortalecimiento de las instancias, en este caso desde el lado público que tiene que ver con el impulso de la mejora regulatoria. De qué manera dejamos claridad, por ejemplo, las autonomías que tienen los organismos reguladores, de qué manera le vamos dando en este caso la perspectiva que tiene la Secretaría de Gestión Pública como líder en este caso de la reforma de calidad regulatoria. Vamos mirando cuáles son esos espacios de intervención del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Justicia que son instancias relevantes también para poder llevar adelante los instrumentos de mejora regulatoria. Ujú. Muchas gracias. Además, bastante claro has planteado cuáles son esos desafíos. Vamos a ver cómo se van complementando, pero un elemento central también que creo que ayuda a ganar claridad es que necesitamos mover siempre y no perder de vista el problema público. Creo que lo mencionas con mucha fuerza. A mí me parece central en el debate. En tanto, los organismos regulatorios no van a perder de perspectiva también hacia dónde van sus decisiones, ¿no? Mauro, ¿cómo ves tú estos desafíos? Para ti, ¿cuáles son estos desafíos que enfrentan los organismos reguladores para medir el impacto del uso de instrumentos? Ya también lo ha señalado Ever, que podemos tener instrumentos que no están sirviendo, ¿no? Pero que sí necesitamos ver pensando en la mejora de la calidad de los servicios públicos. ¿Cuál es tu Yo, balance? mi reflexión inicial es que la IR en realidad debe entenderse como un instrumento y como tal no un fin, ¿no? Eso creo que debemos de partir. ¿Por qué lo comento? Porque a veces el riesgo que tenemos con el AIR es que puede volverse tan complejo o tan fácil como querramos, ¿no? Eso es, y quiero explicarme en el tema. El AIR es una metodología que lo que busca es tratar de evaluar y ser crítico sobre una medida o sobre un problema y tratar de encontrar la mejor respuesta a ese problema, ¿no? Eso es lo que busca. Pero lo cierto es que en su implementación podemos caer en problemas de implementación del análisis de impacto regulatorio, problemas que ya han pasado en muchas otras instituciones a nivel internacional y que cae en el sentido de que podemos generar mucha interacción en tratar de buscar demasiada respuesta a un problema en particular. ¿Qué quiero decir? Tratarme de asegurarme el tener la respuesta final al problema. Pero lo cierto es que el problema es dinámico, ¿no? Un problema público es dinámico y como tal nunca vamos a tener una respuesta definitiva. Incluso la mejor respuesta que podemos desarrollar no puede ser necesariamente la mejor respuesta ex post, ¿no? Eso creo como un gran desafío y lo menciono porque la experiencia en otras regulaciones ha conllevado que cuando se vuelve un procedimiento muy complejo, comienzan a aparecer las excepciones, ¿no? Y creo que las excepciones a cualquier sistema genera un problema posterior, termina involucrando, transformando a estas metodologías en más en un problema que en una solución. Lo menciono porque en realidad el objetivo de las metodologías de análisis de impacto regulatorio deben servir como herramientas ágiles que nos permitan hacer evaluaciones de decisiones regulatorias, ¿no? Los reguladores por eso hacen clasificaciones y en función de la complejidad del problema tratan de seleccionar distintos niveles de
intensidad en la búsqueda de la información y del análisis. Y esto no es un tema menor, porque sí involucra un uso importante de tiempo y de recursos en buscar el sustento para poder desarrollar estas regulaciones. Y esto es un reto que van a enfrentar las instituciones para poder discernir qué tan complejo o sencillo o van a buscar exoneraciones al análisis de impacto regulatorio. Yo no recomiendo la última opción, pero definitivamente es un tema que se tiene que analizar con el debido cuidado, de forma tal que los funcionarios que hagan la evaluación de análisis de impacto regulatorio siempre sean conscientes que no necesariamente van a dar con la verdad, pero sí tienen que tener evidencia suficiente para tomar una decisión. Y lo resumo de esa manera. Reflexión sí, pero reflexión infinita no. Ese es un tema también importante a tener en cuenta. El segundo elemento, y ya se ha mencionado, desde que empezamos en proponer una regulación, tenemos que estar pensando cómo vamos a evaluar esa evaluación, cómo vamos a hacer esa evaluación ex post. No son procesos separados, no pueden ser pensados como procesos separados. Eso es como estar viendo ya después cómo arreglo algo que ya inventé, ¿no? Y ya va a ser mucho más difícil tratar de ver qué cosa era lo que estaba buscando, cómo eran los datos que quería, qué cosa era lo que quería claramente con esta regulación. Por eso es que cuando pensamos en una regulación, estoy haciendo análisis de impacto regulatorio ex ante, pero debo estar pensando si sale tal medida regulatoria, cómo lo voy a poder verificar en el tiempo, dentro de un año, dentro de 3 años, dentro de 5 años. Tengo que ponerme hacia adelante, 2 pasos hacia adelante. Y tengo que ver de qué manera voy a hacer esa evaluación también, de una manera muy compleja, con econometría o con alguna forma sencilla, pero que me dé alguna forma de evidencia de cómo voy a hacer, demostrar de que lo que hemos desarrollado va a funcionar. Pero no solo desde el punto de vista del impacto, sino de la metodología, la implementación, el mecanismo que hemos utilizado para su implementación, porque muchas veces a veces la solución está bien, sino el problema está en la manera como hemos implementado esta regulación. Creo que ahí tenemos retos importantes en tratar de ir como reguladores, guardar esas evidencias de regulaciones que nos funcionaron y no nos funcionaron, por qué no nos funcionaron, incluso en la manera de la evaluación ex ante, por qué lo hicimos más rápido a veces y por qué lo hicimos más lento después, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios para tratar de dar también un proceso de aprendizaje? Y lo otro importante, esas capacidades de evaluación deben desarrollarse progresivamente en las mismas instituciones. Yo creo que quien mejor conoce la dinámica de las regulaciones de un sector, de una entidad en la que tiene una responsabilidad, muchas veces es su propio personal, ¿no? Metodología se puede complementar, pero el conocimiento y la lógica y la filosofía de evaluación debe ser parte integral de una institución. Ujú. Buenísimo. Además, con mucha claridad estás planteando la necesidad de mirar todo el proceso y no por partes. Es decir, si tengo al frente identificado la ruta al momento de plantear una respuesta desde el campo de la regulación, tengo que mirar también cómo lo voy a evaluar. Y eso es fundamental, porque lo que estamos haciendo aquí es gestionar también conocimiento. Gracias digamos, por estos desafíos que planteas que claramente dentro de la gestión pública no son válidas solo para las instancias regulatorias, sino también reguladoras, sino también para toda la gestión pública, ¿no? Muy bien, entonces quisiéramos cerrar este segundo momento, que es nos ha permitido tener un mayor nivel de profundidad y análisis con Cristian. Desde tu experiencia en materia regulatoria también nos gustaría que nos plantees cuáles son esos avances vinculados también a este fortalecimiento de esta interacción, como lo has llamado tú, entre los organismos reguladores y el ente regulador y el sector regulado, ¿no? El ente rector del sector regulado, Cristian. ¿Cómo está? Gracias. Como señalé en mi anterior intervención, digamos, ya existe un know-how, un conocimiento que ha venido desarrollando a partir de la implementación de las regulaciones en los organismos reguladores, ¿no? Eh, Ciertamente la aprobación de estos instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria ordena un poco mejor, llama cada cosa por su nombre, ¿no? Genera un flujo del proceso para el análisis de los impactos regulatorios, ¿no? Pero yo sí diría que, desde el punto de vista del organismo regulador, si bien existe
existían algunas experiencias respecto a la evaluación ex post. En realidad no es una cosa generalizada ni estandarizada, ¿no? En cambio, y ahí es donde yo veo un aporte claro, útil de esta aprobación de esos instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria, que ahora exigiría, ¿no? Porque todavía el reglamento está en aprobación, está en trabajo, entiendo, pero exigiría que después de implementar una solución a un problema eh, regulatorio público, tiene que haber una evaluación ex post, ¿no? Eh, ¿Y eso qué implica? Eso implica dos contribuciones importantes, ¿no? La primera es, ¿será que aquella alternativa que fue seleccionada como solución, la mejor solución en un análisis costo-beneficio probablemente, al problema regulatorio, está logrando los resultados para los cuales se implementó esa solución, ¿no? Y si, y si no está logrando los resultados, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿No? ¿Qué otros elementos han surgido que no permiten, digamos, alcanzar aquellas metas que se habían planteado en el análisis de impacto regulatorio ex ante? Y eso está bien, porque eso permite que no se insista o se mejoren soluciones que se han venido implementando. Entonces, eso está bien, esa retroalimentación es deseable, ¿no? Entonces, a mí me parece un aporte que va a permitir mejorar el quehacer de los organismos reguladores. Pero también tiene otro beneficio, también asociado a esta evaluación ex post, que es la generación de evidencias, ¿no? La generación de un stock de casos, de case, si quieren, de intervenciones exitosas, de intervenciones que a partir de un análisis costo-beneficio permiten lograr los objetivos a un menor costo posible, ¿no? Y eso permitiría que otras entidades públicas, en este caso en el Perú, o inclusive en otras latitudes, puedan tomar como referencia esas intervenciones y así mejorar. Y claro, también los organismos reguladores en el Perú deberían hacer lo mismo, ¿no? Bueno, Porque, sí, y, porque, y ahí para cerrar mi intervención, en todo caso, porque recordemos que, y ese es un reto muchas veces al momento de realizar el análisis de impacto regulatorio, es que toda propuesta de solución, en general normas de carácter general, generan incentivos. Y la idea es poder identificar esos incentivos de la mejor forma posible, porque algunos de esos incentivos serán beneficiosos, algunos de esos incentivos más bien tendrán efectos no deseados, ¿no? Entonces, el reto del análisis de impacto regulatorio ex ante es identificar lo mejor posible esos incentivos y la evaluación ex post, bueno, eh, mensurarlos y ponderar si lo que se identificó como mejor solución era la más adecuada. Eso, digamos. buenísimo, Cristian. Y yo creo que ustedes nos están dejando, están abriendo un debate, ¿no? Este es algo en realidad que vamos a seguir trabajando desde la PUC. Aquí hay digamos, la idea es ahora abrir temas que van a tener que permitirnos también un nivel de profundidad. Pero yo quisiera recoger algunas preguntas para cerrar ya con esta última ronda, porque nos están planteando, digamos, los participantes también sus comentarios y preguntas, ¿no? Y en realidad, más allá de lo normativo, un marco que nos plantean es que efectivamente hemos asistido nosotros, después de más de 30 años, a una propuesta, a cambios de primera generación en materia regulatoria. La pregunta es, ¿qué pasó con la segunda generación? Estamos frente a ese momento de cambio. Allí mismo, independientemente, me gustaría que ustedes lo puedan compartir luego. Sobre las políticas regulatorias, se ha hablado efectivamente acá de evidencias reales, ¿no? ¿Cómo es que no se hacen, digamos, algunos, o no sé, algunos controles regulatorios no se logran, digamos, ejecutar
o es que las políticas regulatorias en el Perú están todavía en fase de posicionamiento. Es ese balance que ustedes han hecho, digamos, hay desde los participantes hay una necesidad de ponerlo, creo, en un encuadre también, ¿no? Y por supuesto hacen preguntas muy puntuales sobre ejemplos transgénicos, que creo que ahora no vamos a poder resolverlos. Estamos leyendo las preguntas, ¿no? Pero sí me gustaría que, planteado esto, también ustedes pueden hacer en 2 minutos un esfuerzo para poder resumir, dar respuesta, pero también plantearlo en código de desafío, ¿no? Porque en realidad lo que tenemos al frente también son posibilidades de rutas que tenemos que tomar. Hay escenarios y como expertos ustedes creo que pueden darnos luces. El curso nos va a servir para eso, pero ahora creo que los puntos que ustedes plantean son claves también para seguir abriendo y profundizando este debate. Así que, Heber, tú tienes la primera, en esta ronda tienes la primera palabra. Claro que sí. A ver, yo iría así puntual. Yo creo que en Perú todavía estamos en esa fase de posicionamiento. Yo creo que no hay que confiarnos. La comisión de la OCDE en algún momento estuvo por aquí, dio unos buenos comentarios, digamos, de que el Perú ha logrado tener una ley general de calidad regulatoria que no tiene las cosas dispersas como ocurre en otros países. Yo creo que vamos bien. Entonces, en esa fase de posicionamiento, yo haría un llamado allí de ver de qué manera implementamos esta regulación. Yo no lo veo bien que, digamos, ya estemos tratando de modificar una ley que se acaba de aprobar no hace más de un año. Entonces, yo creo que eso no da un buen mensaje y más bien debiéramos dar el ejemplo para que sea la evidencia, digamos, en la implementación de algo que nos permita corregir algunas situaciones. Y lo otro, yo creo que en esa fase de posicionamiento también hay un desafío, ¿no? Que es cómo llegamos al territorio. Entonces, allí se viene debatiendo en el Parlamento, por ejemplo, un proyecto de ley que pude ver para ver de qué manera se pone algunos artículos enfocados en el tema de los gobiernos regionales y locales, que no lo veo mal, pero si esa norma no se aprueba, yo creo que hay marco normativo para poder llegar a los niveles de gobierno, porque recordemos que la reforma que se ha dado para aprobar la Ley General de Calidad Regulatoria ancla la rectoría en un sistema administrativo. Y los sistemas administrativos, al ser, lo ha dicho Mauro, y hemos conseguido en esto metodologías e instrumentos que damos para mejorar el proceso regulatorio, nada obsta que el rector pueda aprobar marcos técnicos que los gobiernos regionales y locales puedan aplicarlos para garantizar la implementación del análisis de impacto regulatorio. Entonces yo me iría por partes. Yo creo que cuando logremos consolidar estos dos aspectos, capaz en un segundo momento ya iremos a pensar estas reformas de segundo nivel, tercer nivel y hablar ya de cosas de impacto que por ahora todavía no tenemos, no estamos en esa situación. Muy bien, bien claro. Y entonces damos la posta ahora a Mauro con estos desafíos y ojalá comentarios también a las preguntas que nos han hecho los participantes. Bueno, la verdad es que muy buenas las preguntas, ¿no? En realidad, el entender que primero los organismos reguladores, ¿no? Económicos, digamos, en el Perú son cuatro, ¿no? Si bien el concepto de regulación está entendido como restricciones que se pueden establecer sobre una actividad, ¿no? Los reguladores económicos son OCITEL, OCITRAN, SINERMIN y SUNAS, ¿no? En cada uno de servicios públicos. Se crean justamente en servicios públicos por el tema de la autonomía que pueden existir. Pero coincido con Ever que el tema de, si bien la OCDE ha evaluado, ¿no? Avances en los reguladores en materias de su institucionalidad y autonomía, es una necesidad su preservación para que se puedan desarrollar adecuadamente, ¿no? Esto creo que es un tema que no es que se avance y queda ahí, sino que también pueden haber retrocesos. Yo creo que eso es muy importante, por eso el desarrollo del análisis de impacto regulatorio es importante, porque cualquier decisión en una dirección u otra, con buena voluntad, la que fuese, siempre es necesario ser evaluado y pasar por el tamiz justamente de la evaluación. Yo creo que ese es justamente la marca que busca la objetividad en el desarrollo del desarrollo de las normas. Y lo digo así de manera general porque cualquier cambio de adición de funciones o de desarrollo de la entrega de un bien o servicio que el Estado entrega, o la manera como lo va a hacer o lo que fuese, va a estar sustentado en una forma de intervención, ¿no? Y esto tiene que ser evaluado y tiene que analizarse de una manera objetiva para buscar ser eficiente o no. La pregunta y un comentario que hacía uno de los participantes es en relación a esta segunda evolución, digamos,
de las intervenciones en la economía, efectivamente, ¿no? Hay mejoras necesarias que llevar a cabo, ¿no? Y en ese sentido, se tienen que ver formas en las que se tengan que identificar con claridad cuál es el papel que tienen las instituciones y en general todas las entidades públicas, ¿no? Yo creo que en muchos casos a veces no está claro, ¿no? Cuál es el papel específico que se le asignan a las instituciones. Incluso entre los reguladores económicos, al ser sectores muy diferentes, ¿no? Las características tecnológicas e institucionales hacen que sus políticas regulatorias, aunque parecidas, no pueden ser iguales. No se puede hablar de una regulación similar para, como el caso de SUNAS, que sus prestadores son públicos, empresas públicas, que si estoy hablando de un regulador que está frente a prestadores que son privados. Tienen lógicas diferentes, restricciones distintas incluso de intervención. Eso es un elemento de diferenciación relevante que se tiene que tener en consideración. Hasta la manera de cuáles son los objetivos regulatorios que se persiguen, ¿no? En algunos otros países, a veces las metas de cierre de brechas, de cobertura, se terminan asignando al regulador. Pero en otras, esa materia es una competencia sectorial y que la materia regulatoria está por el lado de la eficiencia del prestador. Vale decir, en la dimensión que se encuentre, ver la forma de cómo está prestando los servicios de manera eficiente y posiblemente a los menores costos posibles para la prestación de los servicios. Son dos formas diferentes, son objetivos regulatorios diferentes y cada país puede tener opciones y prioridades de estos objetivos que tienen que estar claramente definidos. ¿Cómo se define? A nivel de política posiblemente. Pero ¿cómo sigue esto? Una evaluación también objetiva, clara, explícita y discutida siguiendo metodologías como la que estamos discutiendo, que es el análisis de impacto regulatorio. Por eso es muy importante su implementación y la transparencia y la publicidad que Cristian lo ha mencionado. El tema de que la sociedad participe, la academia, pero sobre la base de evidencias es un elemento central si estamos pensando justamente en entender mejor esa institución. De acuerdo, Mauro. Muchísimas gracias. Muy claro también. Y Cristian, en 2 minutos. Vamos con Bueno, los desafíos. bueno, yo coincido yo tanto con Ever como con Mauro, que eh, este es un mecanismo relativamente reciente en el sector público peruano, ¿no? No hablemos de los mismos reguladores, que repito, y tienen una tradición de 30 años, ¿no? O casi 30 años. Eh, entonces, yo creo que es necesario primero endogenizar y concientizar que es necesario un mecanismo de este tipo, ¿no? Que nos permita tomar mejores decisiones, seleccionar la mejor alternativa a un problema público, a un problema regulatorio. Y ya ocurrirá después de un análisis interno de lo que se aprendió en esa experiencia, las mejoras que requieran, ¿no? Pero creo que primero hay que ser, hay que tomar conciencia de la necesidad de este mecanismo, ¿no? Y así poder mejorar las intervenciones del Estado, ¿no? O sea, no sé, pues, anemia infantil, que no tiene nada que ver con la regulación de servicios públicos, ¿no? 20 años de anemia infantil, 40% de los niños menores de 3 años, tal vez hay intervenciones por mejorar, ¿no? Entonces, tal vez la evidencia, el análisis de las soluciones implementadas, podríamos identificar por estos mecanismos de análisis ex post, análisis ante, qué es lo que no funcionó y qué es lo que podría funcionar. Entonces yo sí creería que primero, antes de pensar en una mejora, que siempre hay espacios de mejora, ¿no? Tampoco es que algo uno deba pensar que ya es la solución final, pero que hay espacios de mejora, pero primero entendamos el instrumento, la necesidad de usarlo y después discutamos, ¿no? Otras cosas. Y por último, ¿verdad? Estos mecanismos, estos instrumentos de mejora de la calidad regulatoria exige ciertamente que las entidades públicas eh, tengan mejores técnicos y que la técnica que usen, las herramientas técnicas que utilicen sean las más adecuadas. Pero también requiere una contraparte, ¿no? Requiere que los usuarios, por ejemplo, también participen activamente en estos procesos de consulta temprana o en los procesos cuando se publica la agenda, perdón, la agenda temprana o en los procesos de consulta pública, ¿no? También ahí hay una parte
por hacer, ¿no? De la ciudadanía, que tiene un rol también en que estos mecanismos funcionen, ¿no? Porque si no el sector público no tiene esa respuesta, ciertamente el sector público lo va a entender como una pérdida de tiempo. Porque al final, pero si sí hay esa interacción, digamos, adquieren más información que no adquirirían con esos procesos, las entidades públicas van a entender y van a encontrar que ese mecanismo es un mecanismo beneficioso, ¿no? Y solo ya para cerrar, que yo he dicho la tercera vez que lo digo, una vez conversaba con los especialistas de análisis de impacto regulatorio de México, y ellos me decían que en un inicio en México había cierta, digamos, animadversión a implementar estos mecanismos. ¿Por qué? Porque hacían su proceso de toma de decisión más largos, ¿no? Demoraban más tiempo. Pero después percibieron que, por ejemplo, por estos mecanismos de consulta pública, las soluciones implementadas tenían, digamos, ¿cómo se dice? Mayor, ¿cómo decimos? Sostenibilidad. Social, social, porque las personas habían participado de ese proceso. Entonces, ya no era una imposición unilateral, porque sí hay algunas intervenciones que necesitan tomarse decisiones importantes que todos tenemos que contribuir o asumir parte del costo, ¿no? Pero ya cuando la población, los ciudadanos, habían participado de ese proceso, era más fácil, me decían, que ellos entiendan que era necesario en una primera instancia asumir un costo social, en fin. Entonces ahí yo creo que por ahí hay beneficios que podemos lograr si insistimos en que estos mecanismos, ¿no? Así es, legitimidad social, me están ayudando ahí con la Así palabra. es. Gracias, Omar. Eso. Buenísimo. No, buenísimo. Yo creo que en realidad se está abriendo un debate con evidencia, digamos, una evaluación seria a partir del análisis de ustedes, de la experiencia de ustedes. Creo que nos permite además adentrarnos a manera ya de resumen, para dar luego la posta también a Magali y luego a Ever, es que en realidad nos encontramos en un momento de posicionamiento, ¿no? En esta etapa, ustedes mismos lo han planteado, necesitamos profundizar allí y sobre todo también afianzar el manejo, el entendimiento de los instrumentos. Y eso creo que ayuda también a reconocer que hay un ejercicio también desde los propios gestores públicos, pero también de la ciudadanía. Y ahí sí, a manera de resumen, en realidad se necesita generar y profundizar una cultura de la evidencia para sustentar la aprobación de normas. Ustedes los tres han coincidido en eso y me parece central que inclusive va más allá de estos mecanismos regulatorios. Este es un mensaje en realidad para la gestión pública. Pero creo que aquí es importante señalarlo con énfasis. Lo segundo es que también hay una necesidad de promover mecanismos de transparencia, de participación. Cristian lo ha mencionado claramente, ¿no? En este proceso regulatorio, yo creo un elemento más que ustedes lo han mencionado de distintas formas, pero yo creo que esta legitimidad social lo que hace es que da sostenibilidad a las reformas, a las decisiones que se toman, porque no es una decisión de pocos, es cuando se involucran los ciudadanos, esto se hace sostenible, es parte ¿no? Y creo que a pesar, como se mencionaba en el ejemplo de México, es lo que te garantiza que a la larga se sostenga y digamos, no pierda esa legitimidad social. Por lo tanto, las decisiones públicas deben estar orientadas, por supuesto, a satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, ¿no? Algo que está centrado. Y quiero mencionar acá algo que señalaba también Mauro, y es que en realidad son problemas públicos que se identifican, pero que esos problemas son dinámicos. Y creo que hay que mirarlos así, porque luego terminamos iniciando un proceso, digamos, de inicio y cuando vemos la evaluación ex post, no hemos mirado esa flexibilidad que se tiene que manejar para asumir y responder justo a los problemas, ¿no? Y por último, creo que se necesitan también, de lo dicho por ustedes, generar condiciones para dar continuidad y sostenibilidad a la reforma de calidad regulatoria que ha emprendido el Estado peruano y que no ha sido poca cosa y que está costando, pero que necesita afianzarse. Y creo que en ese
debate, hay elementos como para seguir profundizando, pero hoy era solamente una provocación. Yo creo que se viene algo más profundo gracias a ustedes como docentes y ahora como panelistas que han participado, a Ever, por supuesto, nuestro docente coordinador, que además está promoviendo este debate, Mauro, Cristian, muchísimas gracias. Yo me quedo con muchas ganas de seguir, digamos, comentando, pero ya no se puede, a pesar que muchos han quedado levantando con la mano. Vamos a registrar y seguir profundizando en este gran tema que tiene que ver con derechos ciudadanos, tiene que ver con equidad, tiene que ver con la calidad de las políticas públicas. Muchísimas gracias y yo le doy la posta ahora sí a Magali. Muchas gracias, profesora Patricia y panelistas. Agradecemos a todas las personas que siguen participando de los comentarios y de las preguntas. Definitivamente este tema ha generado varios puntos de vista planteados en el debate y aportes que han dado las personas que están conectadas a este Zoom y la transmisión en vivo por Facebook de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Como lo mencionaron los docentes, este conversatorio, este tema está en el marco de nuestro próximo inicio del programa de especialización en gestión pública, y para ello me gustaría plantearle una última pregunta al coordinador académico Ever Kuzma, que está ahorita conectado. ¿Cómo lo mencionado se involucra o se conecta en el programa de especialización en gestión pública? También invitamos a los participantes que sigan conectados, que en breve estaremos dando una promoción exclusiva para todos los que están conectados. Profesor Kuzma, le doy el pase. Gracias, Magali, y por tu intermedio también agradecer a los profesores que nos han acompañado hoy día, a Patricia Correa por su excelente moderación. Bien, a ver, el programa es de gestión pública y como lo hemos dicho, está conformado por docentes de amplia experiencia que además en la forma como se ha elaborado, en este caso la currícula, tiene que ver mucho por salirnos ya de esa inercia de pensamiento estanco a una mirada más integral y de qué manera esos sistemas administrativos que tienen que ver con el proceso de toma de decisiones en la administración pública empiezan a mirar las cosas de manera distinta, ¿sí? Para poder contribuir a generar condiciones en las administraciones públicas para resolver los problemas públicos. Y en esa línea no se queda la calidad regulatoria. La calidad regulatoria ahora ha sido considerada como parte de un sistema administrativo y en efecto calza pues para ser un sistema administrativo porque lo que dicta la Secretaría de Gestión Pública en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Justicia son instrumentos. Sí, son instrumentos que se tiene en este caso como marcos de referencia para contribuir a mejorar el proceso regulatorio. No obstante, cada sector, cada instancia que tiene una norma que le atribuye esa potestad regulatoria está garantizada su autonomía regulatoria. Es decir, estos instrumentos de mejora regulatoria no ingresan al ámbito funcional, al ámbito técnico que cada sector conoce, sino son metodologías, son instrumentos que nos dan ciertas pautas que debiéramos cumplir, pero metodológicas. Entonces, son normas que se emiten en el marco de un sistema administrativo porque así lo plantea la Ley General de Calidad Regulatoria y eso tiene que ver con la gestión pública. Porque para poder nosotros, acuérdense que las políticas públicas o los problemas se resuelven o con bienes o con servicios, pero en su mayoría también por regulaciones. ¿Qué pasaría si las regulaciones no se van gestando bajo marcos participativos, bajo lógicas de evidencia? No se va pensando desde el diseño si es que esta es viable en cuanto a su implementación, no se va pensando desde su diseño si esta se adapta al territorio. Entonces nos corremos el riesgo de que las regulaciones siga siendo una gran intención, pero finalmente no resuelve nada. Entonces, como parte de la gestión pública, estudiamos también en nuestro programa la mejora regulatoria para ver de qué manera esos instrumentos que se han ido dando en el tiempo contribuyen, en este caso, a tomar mejores decisiones, en este caso, en el ámbito de la potestad regulatoria. Entre otros temas, se van a tocar y seguramente ya lo explicaremos en algún otro evento que hagamos ya informativo, pero nuestro programa ofrece toda esa mecánica para mirar la gestión pública desde los sistemas más relevantes que tiene que ver, insisto, con la generación de condiciones en las administraciones públicas, entre ellos el tema de calidad regulatoria, que seguramente lo vamos a profundizar cuando ustedes lleven el programa de gestión pública en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas.
Muchas gracias, profesor Eber. Muchas gracias por darnos este marco introductorio del programa de gestión pública que ofrece la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Reitero nuestro agradecimiento a todas las personas que están en este Zoom y en la transmisión en vivo por Facebook. Comentarles que tenemos unos descuentos exclusivos que ahorita mismo nos va a decir Carolina Pineda, asesora del programa de especialización. Te doy el pase, Carolina. Muchas gracias, Mariela. Buenas noches, profesor Kuzma, a nuestros panelistas y participantes presentes del conversatorio. Mi nombre es Carolina, asesora comercial a cargo del programa, y queremos informarles a todos que estamos en pronto cierre de inscripción al programa de especialización en gestión pública que inicia este martes 21 de mayo del presente año 2024. Nuestro programa forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Se dicta en modalidad distancia y cuenta con 150 horas académicas de aprendizaje. Nuestro programa cuenta con una plana docente de alto nivel académico, una modalidad a distancia que brinda sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias, un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional o internacional, certificación digital otorgado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, todo bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 en Perú, según el QS World University Ranking 2024. Nuestro coordinador académico del programa es el profesor Eber Kuzma Saldaña, abogado egresado del doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien se desempeñó como secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, la plana docente está conformada por profesores con amplia experiencia académica para el desarrollo de los módulos que presentará este programa. La propuesta del programa de especialización en gestión pública cuenta con un total de 150 horas académicas de aprendizaje desarrolladas en los siguientes módulos: modernización de la gestión pública, política pública y planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión pública, abastecimiento público, control gubernamental, habilidades directivas en el sector público y taller integrador. En el siguiente slide presentado podrán observar esta malla curricular, pero del mismo modo también estamos compartiendo en el chat el link del brochure para un mayor detalle. Adicionalmente a los certificados que brinda este programa a los alumnos que culminen satisfactoriamente y con los requisitos debidos, se hará la entrega de una insignia digital. Esta insignia digital es una credencial que permite la verificación segura e inmediata de los logros académicos del alumno. Esta puede ser compartida en sus redes sociales y LinkedIn. Nuestro programa de especialización tiene fecha de inicio este martes 21 de mayo y culmina el 22 de agosto del presente año 2024. El horario de las sesiones en vivo con los docentes serían en una frecuencia de martes, jueves y sábado. Martes y jueves de 7 de la noche a 10 y sábados de 9 de la mañana a mediodía. Como soporte académico utilizaremos la plataforma Paideia y videoconferencia Zoom. Y respecto a la inversión, hemos empleado la fecha de la tarifa pronto pago total de 4.600 soles hasta este martes 21 de mayo a las 6 de la tarde, hora Perú. Asimismo, contamos también con la tarifa general de 4.800 que brinda la opción de un financiamiento con una cuota inicial de 1.500 soles antes de clases. Y para todos los asistentes de este conversatorio, tenemos un descuento especial. La tarifa grupal. Esta aplica solo a partir de 2 participantes a más inscritos y la inversión por cada uno es de 4.200 soles, pago único en su totalidad por persona. Para aplicar esa tarifa, estamos compartiendo en el chat el enlace de un formulario para que nos puedan contactar y darles a conocer los pasos para efectuar la solicitud con las áreas especializadas. Esta tarifa exclusiva se encontrará vigente solo hasta este jueves 16 de mayo. Dentro de las consideraciones importantes es que aplica solo para 2 personas inscritas a más, no es válido para órdenes de servicio y se encuentra sujeto a previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestro teléfono 962-379-448. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro programa de especialización en gestión pública, modalidad a distancia.
Muchas gracias, Carolina. Por favor, no se pierdan la oportunidad de comenzar su especialización de la mano de docentes especialistas en materia bajo una propuesta metodológica, teórica y práctica, además del apoyo de un tutor especializado durante todo su proceso de estudio. No se olviden ingresar sus datos para acceder a este descuento especial grupal. El link está en el chat. Y también en caso de que tengan preguntas acerca de la propuesta académica, también está el link directo de nuestra asesora que está ahorita atendiendo todas sus consultas. Considerar que este descuento grupal es aproximadamente 600 soles menos que la propuesta regular, la inversión regular al programa de especialización en gestión pública. Muchas gracias por estar conectados. Muy buenas noches a todos.